Buenos días a todos y a todas. Es un gusto para mí y para todos los colegas y las colegas que formamos parte del colectivo de psicólogas y psicólogos por el socialismo participar en esta segunda convención de salud colectiva y derecho a la vida, por lo cual le damos las gracias por la invitación para compartir con ustedes una exposición sobre los impactos emocionales de la cuarentena social. Les quiero decir y les quiero pedir excusas además porque voy a dar la exposición leyendo básicamente el material y lo vamos a ir complementando con algunos comentarios. Bien, antes de comenzar quisiera señalar dos aspectos o criterios que orientan el desarrollo de esta exposición. Por una parte, al considerar los impactos emocionales de la cuarentena, creo conveniente señalar que ningún fenómeno humano, incluida nuestra subjetividad y obviamente los impactos emocionales de la cuarentena, puede ser entendido fuera de un contexto determinado, dentro del cual siempre confluyen dimensiones económicas, culturales, sociales, políticas, entre otras. Es por ello entonces que ampliaré un tanto el foco del tema para ir más allá de lo que es la cuarentena en sí y ubicarnos en el contexto general de la pandemia del COVID-19. Por otro lado, propongo también que consideremos los impactos de la cuarentena también más allá de lo que son los efectos psicológicos específicos. Sin desconocer este tipo de efecto o impacto, creo que también tenemos la oportunidad para asumir esta pandemia en términos de retos y desafíos, y a ellos también me referiré integrándolos dentro del gran espectro que son los impactos emocionales. Vamos a ver entonces el contexto. Lo que aquí expondremos como contexto tiene dos planos o dos niveles. El primero se refiere a la pandemia en sí mismo y a las condiciones que ella misma genera en forma casi inmediata. Podríamos decir que en este primer nivel contextual ya podemos apreciar de una vez los primeros impactos. El segundo nivel contextual tiene que ver con el panorama general dentro del cual se insertó la pandemia del COVID-19. Vamos entonces con el primer nivel. El 11 de marzo del 2020, a través de su director general, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia mundial del COVID-19. Hasta ese momento se hablaba cada vez con mayor insistencia del coronavirus, pero lo cierto es que aún no habíamos entrado en lo que luego sería realmente la pandemia. Todo eso parecía todavía algo lejano y ajeno. De manera casi instantánea se instauró alrededor del mundo, y obviamente también en Venezuela, un cierto clima que iría creciendo rápidamente a medida que el número de personas contagiadas aumentaba. Era un clima de inquietud. En nuestro país, en cuanto aparecieron los dos primeros casos positivos para COVID-19 en viajeros que llegaban desde el exterior, el gobierno nacional de inmediato aplicó las primeras medidas preventivas, dentro de la que destacó sin ninguna duda y en primer lugar la cuarentena social. Todo esto ocurrió en forma bastante súbita y casi de un momento a otro tuvimos que enfrentarnos a una experiencia totalmente novedosa para todas y todos, ya que ninguno ni ninguna de nosotros había vivido nunca nada similar. Así, rápidamente, tal vez todavía algo aturdidos por lo que ocurría, iniciamos una vida en cuarentena tratando de asimilar un verdadero aluvión de información que circulaba por las redes digitales, los medios de comunicación y en las comunicaciones que todos manteníamos durante esos primeros días. Había muchas dudas, muchas interrogantes sobre cómo debíamos asumir esta experiencia. ¿Cómo se iba a resolver el problema de los alimentos? ¿Qué comercios se mantendrían abiertos y cuáles no? ¿Quiénes debíamos acudir a nuestros trabajos y quiénes debían quedarnos en casa? ¿Qué ocurriría con el año escolar en la primaria, en la secundaria, en la universidad? ¿Se terminaría? ¿Se suspendería? ¿Qué normas sanitarias deberíamos cumplir aún estando en casa? Entre tantas otras dudas que teníamos. Durante esos primeros tiempos de la cuarentena, todo, absolutamente todo, recordémoslo, giraba en torno al coronavirus, incluidos los chistes, mientras también nos fuimos familiarizando con la información que regularmente el gobierno nacional suministraba a diario en torno a la marcha de la pandemia. Echar a andar una cuarentena social de todo un país y mantenerla durante un largo tiempo no es cualquier cosa, y mucho más aún cuando se trataba, repetimos, de una experiencia inédita, pero que además no la podíamos eludir. Si bien en Venezuela no tuvo un carácter jurídicamente obligatorio,
Lo cierto es que la cuarentena social se instaló entre nosotros y no podíamos evadirla de ninguna manera. Ciertamente todo esto implicó e implica un esfuerzo inmenso de parte de cada uno de nosotros, de parte de cada familia, de parte del poder popular y sus organizaciones, de parte de las instituciones, de parte de todos los equipos del gobierno, de parte también de los sectores priorizados, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las fuerzas del orden. Es decir, nosotros todos en conjunto hemos estado siendo altamente exigidos para vivir un contexto que, repetimos, no lo habíamos vivido nunca. Ahora bien, es necesario también destacar que este fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno verdaderamente global, ya que la propagación del virus, aun cuando puede tener algunos focos ubicados en países específicos, lo cierto del caso es que se ha propagado por el mundo entero. Para cuando elaboramos este material, la suma de personas contagiadas pasa largamente los 9 millones en todo el mundo. Esto es también realmente impactante, porque se dice fácil, pero cuando lo analizamos con atención, los datos resultan altamente escalofriantes. Vamos a ver ahora el segundo nivel del contexto, el cual presenta por lo menos dos aspectos fundamentales. Un primer punto tiene que ver con la crisis global que vive el capitalismo actualmente y que no solamente se expresa en el ámbito económico, financiero, fiscal y productivo, sino también en muchas otras dimensiones. De hecho, desde hace ya mucho tiempo el planeta entero enfrenta serios problemas que, lejos de resolverse, tienden a agudizarse cada vez más. El cambio climático y en general los daños ambientales, las crisis económicas y financieras como la ocurrida en el 2008, el aumento constante de las desigualdades y la exclusión, los conflictos sociales y políticos, las guerras, son todas expresiones constantes de lo que parece ser un estado crónico de crisis. En tal sentido, podemos decir que el modelo civilizatorio predominante está en crisis, y no debemos entonces perder de vista que es en este panorama, ya de por sí crítico, donde la pandemia se ha presentado, y ella no ha hecho sino desnudarlo y hacerlo visible ante nuestros ojos. El segundo punto se refiere al contexto específico venezolano, el cual muestra por un lado el proyecto revolucionario, que con 20 años en el poder político avanza en la difícil construcción del socialismo bolivariano, lo cual representa un horizonte que nos moviliza, nos cohesiona, pero al mismo tiempo también nos enfrenta con inmensas dificultades y obstáculos propias de un proceso de tal magnitud. Pero además, y esto no debemos dejar de decirlo en ningún análisis que hagamos sobre nuestra realidad y en ningún espacio donde estemos hablando de estas cosas, repito, nos enfrentamos a un bloqueo y a un asedio permanente, orquestado por el imperio norteamericano y sus aliados internacionales y nacionales. Somos el blanco de acciones permanentes de guerra no convencional que apuntan a destruir nuestra economía, asfixiar nuestra capacidad financiera y alterar la psique colectiva a través de operaciones psicológicas, todo ello con el fin de producir inestabilidad social y política para derrocar al gobierno legítimamente constituido en nuestro país. Vale recordar de manera muy especial en este punto que estas acciones se recrudecieron durante el tiempo de la pandemia. Se intensificaron las operaciones psicológicas y también se intentó un operativo de intervención directa en nuestro territorio por parte de un ejército mercenario, evento por todos conocido. Quiere decir que en este contexto de pandemia, así como cuando hablamos de la crisis del capitalismo, lo que viene a ocurrir en Venezuela se inserta con un contexto donde ya estábamos siendo permanentemente atacados y asediados. Por lo tanto, ninguno de los impactos emocionales que hoy vivimos de manera específica ante la cuarentena pueden ser vistos independientemente de todo lo demás. Pues bien, es entonces en este contexto que intentamos describir, aunque obviamente solo de forma general, dentro del cual tenemos que identificar, analizar y comprender los impactos emocionales que realmente tiene la pandemia. Como podemos ver, en muy poco tiempo hemos vivido experiencias realmente complejas e intensas desde todo punto de vista, todo lo cual está conectado y vinculado con un conjunto de factores que, aunque algunos de ellos pudieran parecernos distantes de nuestra vida cotidiana, en realidad todos tienen una estrecha relación con ella y con buena parte de lo que sucede en la realidad. Hablemos ahora de impactos un poco más concretos.
si retomamos nuevamente el tema de la pandemia y la forma como la estamos viviendo, vemos cómo a diario se habla sobre muchas y variadas interpretaciones acerca de lo que ocurre y de lo que ocurrirá. Así, por ejemplo, se dice que el virus es una mutación natural, pero que también puede ser un producto de una suerte de guerra bacteriológica, o que se debe a la forma en que se está depredando la naturaleza, todo lo cual puede ser posible. También se repite que ya el mundo no será igual, que todo cambiará luego de la pandemia. La verdad es que todo esto tiene algo de cierto, pero tampoco será un cambio mágico ni abrupto. Las estructuras que sostienen el orden mundial no desaparecerán, ni tampoco desaparecerán los conflictos, ni los problemas, ni nada de lo que hoy conocemos. Lo que sí seguramente ocurrirá, o mejor dicho, lo que seguramente está ocurriendo, son cambios en ciertas condiciones que de una u otra forma tendrán también sus impactos y generarán consecuencias en lo económico, en lo político, en lo cultural y en lo social. Entonces, dentro de este panorama, no podemos evitar preguntarnos también acerca de lo que está sucediendo. ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Cuál es la causa de esta pandemia? ¿De dónde salió este virus? ¿Cómo se originó? Las respuestas a estas preguntas, así como el largo tiempo que vivimos con la cuarentena inicial y que ciertamente estamos alternando con periodos de flexibilización, también dieron lugar a otras muchas preguntas e interpelaciones, ya que para bien y para mal, pudimos tomar distancia de esa vida cotidiana que ahora extrañamos, pero que cuando la vivimos no reflexionamos demasiado sobre ella. Así, también pudimos preguntarnos acerca de muchas cosas que hacemos a diario, acerca, por ejemplo, del modo en que vivimos nuestra vida, a qué le damos importancia, cuáles son las cosas que hoy extrañamos y que tal vez no valoramos lo suficiente, o al revés, tal vez las valoramos demasiado cuando en realidad no son tan importantes. Así también fueron surgiendo otras interrogantes. ¿Cuándo terminará todo esto? ¿Cómo saldremos de esta pandemia? ¿Volveremos a vivir como vivíamos antes? ¿Volveremos a la normalidad, entre comillas? ¿Cómo era realmente esa normalidad? ¿Cómo será la vida después de la pandemia? ¿Quién la construirá? ¿Dejaremos que nos las dibujen y nos las impongan nuevamente quienes dominan lo hegemónico en el mundo? ¿O nosotros vamos a ocupar un lugar protagónico allí? En todo caso, y este es a nuestro juicio uno de los principales impactos sobre nuestra emocionalidad y nuestra vida psicológica, es evidente que vivimos un contexto marcado por altos niveles de incertidumbre, lo cual representa uno de los estados emocionales o anímicos más aversivos y más difíciles de manejar. En ese sentido, es posible que a veces podamos sentirnos abrumados por tanta información y tanta pregunta sin respuesta, pero en realidad son interrogantes muy pertinentes y así como forman parte de nuestra incertidumbre, deben también formar parte de nuestros retos y nuestros desafíos. Vamos a ver ahora, afinemos un poco más el lente y nos vamos a detener en algunos efectos muy directos de la cuarentena. Por ejemplo, la cuarentena rompe y suspende la vida cotidiana, es decir, perdemos la rutina, nos desorganizamos, nos desestructuramos, esa costumbre, ese día a día que nosotros teníamos al comenzar cada jornada y que lo teníamos también a lo largo del día y al retornar al hogar, incluyendo los mismos fines de semana, se ha alterado, se ha suspendido y eso evidentemente tiene un efecto en nosotros, en la familia y en la comunidad. La cuarentena implicó también e implica una convivencia forzada con el grupo familiar a lo largo de todo un día y bajo el mismo techo. Esto no es un detalle menor, esto implica y exige de nosotros un enorme esfuerzo para mantener una comunicación adecuada, para manejar de manera adecuada los conflictos y para evidentemente tener una convivencia que no se nos vaya de las manos y muy por el contrario sea una convivencia nutritiva y positiva, lo cual es un reto, aunque no es nada fácil. Ahora, también debemos preguntarnos cómo impacta esto en las familias o en los grupos familiares que tienen alguna vulnerabilidad particular, y creo que en ese sentido muchísimas familias la tienen. Por ejemplo, tenemos alguna familia, con alguna persona en situación de adicción, o hay familias que tienen un panorama de violencia intrafamiliar, o hay familias donde hay una persona, por ejemplo, con una enfermedad crónica, o un adulto mayor en condición delicada, o una persona con algún desorden mental. También, seguramente, tenemos familias
donde hay alguna dificultad, alguna tensión, que sin que implique ningún tipo de desorden, ni mental, ni orgánico, pero esta pandemia puede haber encontrado, tal vez a mucha gente, con dificultades de comunicación entre padres e hijos, conflictos entre parejas, es decir, todo esto ahora puesto en confinamiento y en cuarentena, pues va a exigir un tratamiento mucho mayor y por supuesto con una complejidad también mucho más difícil. Ahora, y por último, es necesario también incluir en este punto todo lo que tiene que ver con aquellas familias que no disponen de una vivienda adecuada. Lamentablemente todavía tenemos una deuda histórica con muchos compatriotas que viven en condiciones precarias y tenemos que preguntarnos y ver cómo acompañamos y ayudamos a cómo se lleva adelante una cuarentena cuando la vivienda en sí es precaria, cuando el espacio es reducido, cuando habitan allí muchas personas, cuando los servicios públicos o son deficientes o simplemente no existen. Entonces estas son reflexiones que también tenemos que hacer, porque cuando uno habla, así como habla de los impactos, como también podemos hablar de las oportunidades y los desafíos, no nos tenemos que olvidar que no todas las familias cuentan con las mismas posibilidades de enfrentar todo esto. Frente a estas situaciones, por supuesto que hay distintas maneras de reaccionar. Yo creo que la inmensa mayoría de la población venezolana ha actuado con un alto nivel de conciencia, con sus claros y con sus oscuros, evidentemente. Es decir, nosotros estamos en un momento donde hemos ido alternando cuarentena con flexibilización y hemos visto que ciertamente ha habido un relajamiento, el cual también es normal. Es decir, luego de un tiempo muy prolongado es natural que todos querramos sentir algún tipo de escape o de alivio. Pero hay que agregar otra cosa. En Venezuela la gestión ha sido tan buena, tan exitosa, la gestión de la pandemia, que redujo evidentemente el peligro de lo que pudo haber ocurrido. Las cifras son bajas, lo vamos a referir a eso más adelante. Y yo creo que de alguna manera bajó la percepción de riesgo. Y al bajar la percepción del riesgo desde el punto de vista psicológico, también bajó la actitud de alerta frente a eso. Como lo ha dicho el propio presidente y varias de nuestras autoridades, de alguna manera se le perdió el miedo a la enfermedad. Y creo que es oportuno recordar eso para que redoblemos el esfuerzo porque el problema no está resuelto de ninguna manera. La vacuna todavía no está disponible y el virus está aquí. Bien, pero más allá de eso, yo creo que efectivamente la inmensa mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la población, ha manejado muy bien todo el tema de la cuarentena. Creo que evidentemente habrá personas, seguramente, y muchos de nosotros, habremos tenido algún efecto. En algún momento habremos perdido la paciencia, nos habremos desestructurado, alguno de nosotros tal vez desarrolló algún pico de ansiedad, tal vez tuvimos miedo excesivo, tal vez en algún momento inclusive pudimos habernos acercado hasta algún proceso depresivo, sin que necesariamente nosotros tengamos algún desorden, pero todas estas cosas son normales. Yo creo que en todo caso es necesario reconocer e identificar en nosotros mismos los impactos y los efectos, así como también es importante reconocerlo en los demás, en las familias, en la comunidad, y siempre buscar y ofrecer la ayuda necesaria y adecuada para ello. La búsqueda de ayuda profesional, cuando la necesitemos, no dudemos en buscarla. La escucha oportuna y comprensiva, recibámosla y ofrezcámosla también. La solidaridad, la compasión, la empatía y la corresponsabilidad. Todo ello forma parte de ese entrecuidarnos que debemos promover y que además forma parte de nuestra cultura y que lo debemos fortalecer siempre, pero mucho más en estos tiempos de pandemia. Todo eso sin duda va a redundar no solamente en que mejoremos nuestra manera de pasar la cuarentena, sino que nos va a ayudar evidentemente siempre a ser mejores. Agrego ahora en medio de lo que son estos efectos directos unas breves ideas y algunos criterios que pueden ayudarnos a manejar mejor este contexto, que no deben entenderse como una receta, pero creo que no nos vienen nada mal. Es recomendable mantener y promover dos cosas. Primero, una actitud y predisposición hacia el aprendizaje permanente. Como hemos visto, este contexto nos exige cambios permanentes. Todo el tiempo está exigiendo de nosotros cambios porque la situación se mueve y ya no tenemos, digamos que la garantía de toda nuestra rutina. Bueno, frente a ello, la mejor manera de adaptarse es desarrollando actitud de aprendizaje.
Y luego, juntamente con ello, 4 pilares psicológicos que se resumen en 4 palabras: paciencia, voluntad, confianza y esperanza. No son palabras vacías para tenerlas pegadas en una pared. Las tenemos que interiorizar, las tenemos que volver sentimiento, la tenemos que volver pensamiento y la tenemos que volver acción, no solo en relación con nosotros. No se la guarde. Vamos a compartirla, vamos a construirla entre todos, vamos a promoverla y a estarla cultivando permanentemente. Para ir cerrando entonces lo relativo a las vivencias de la cuarentena social. Asumamos que la cuarentena, sin duda, es una estrategia sanitaria, que es necesario acatarla, asumirla, mantenerla y reforzarla. Pero al mismo tiempo la cuarentena también es una experiencia de vida personal, familiar, comunitaria y social, que podemos y debemos asumirlo en forma consciente, activa, corresponsable y protagónica. Podemos y debemos trascender ese carácter sanitario y obligatorio de la cuarentena. Insisto, que lo debemos mantener, pero la debemos dotar de un sentido psicológico, de un sentido ético, de un sentido político y de un sentido espiritual. Para terminar, más que conclusiones finales de esto, quisiera exponer algunas reflexiones. Por un lado, me parece oportuno que todos y todas abordemos y mantengamos un permanente proceso de reflexión y análisis crítico acerca del significado de esta pandemia y sobre las experiencias que venimos desarrollando a lo largo de estos tiempos de cuarentena y flexibilización. ¿Qué aprendemos como personas, como familia, como comunidad, como institución, como sociedad en su conjunto? ¿Qué nos mostró, qué nos muestra esta pandemia de nosotros mismos, de nuestros familiares, de nuestras comunidades y de nuestra sociedad? ¿Qué nos mostró y qué nos está mostrando sobre la realidad de estos países? ¿Qué pasó, qué está pasando en Europa, en Estados Unidos, aquí mismo, en nuestra región? ¿Por qué es que retornan al país en este momento miles de compatriotas que habían emigrado en los últimos tiempos? ¿Estamos mejor preparados para enfrentar ahora lo que falta para salir de la pandemia? ¿Estamos bien preparados para asumir los tiempos de la pospandemia? Creo que son preguntas y reflexiones que, junto con nuestro análisis de los efectos y de los impactos, nos va a venir muy bien hacernos. En segundo lugar, quiero referirme a otro asunto que ya lo anticipé y que, en mi opinión, debemos incluirlo no como un efecto ni como un impacto, pero sí como un verdadero logro con mayúsculas. Y es el manejo indiscutiblemente exitoso que se ha hecho de la gestión de la pandemia en Venezuela. Es bueno recordar en ese sentido que los pronósticos de la oposición, los pronósticos de la oposición, así como de los grandes centros de poder internacional, eran catastróficos en relación con la forma como impactaría la pandemia en nuestro país. Anunciaban casi con alborozo que habría aquí un contagio masivo incontrolable, que colapsaría el sistema de salud y que acarrearía una verdadera catástrofe sanitaria donde morirían cientos de miles. Pues bien, lejos de esos pronósticos, los resultados de nuestro país siguen mostrando cifras sumamente bajas de contagio, aunque, como sabemos, en las últimas semanas han venido aumentando por causas que todos conocemos. Sigue habiendo un bajo nivel de letalidad que siempre